Imaginen esta escena. Son las 4:30 de la mañana. Una carretera oscura en las afueras de Monterrey, México. Una joven de 18 años está parada sola al borde del asfalto. No hay nadie más. Solo ella, la oscuridad y el silencio de la madrugada. Esa imagen, capturada por el conductor que la dejó ahí, se convertiría en una de las fotografías más perturbadoras y virales en la historia reciente de México. La joven se llamaba Devani Susana Escobar Basaldúa. Era estudiante de Derecho en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tenía toda una vida por delante. Pero después de esa foto, nadie volvió a verla con vida. Lo que siguió fueron 13 días de angustia, una búsqueda desesperada y un hallazgo que generó más preguntas que respuestas. Su caso no solo conmocionó a todo un país, sino que puso sobre la mesa una realidad que México había intentado ignorar durante demasiado tiempo, la crisis de feminicidios y desapariciones de mujeres. Esta es la historia de Devani Escobar. Y les advierto, lo que van a escuchar no es fácil de digerir. Para entender lo que pasó, tenemos que retroceder al viernes 8 de abril de 2022. Esa noche, alrededor de las 11, Devani salió de su casa en Apodaca, un municipio del área metropolitana de Monterrey. Iba acompañada de dos amigas, Sara y, a quien conocía desde hacía apenas 3 meses, e Ivone, a quien acababa de conocer ese mismo día. Las tres pidieron un taxi por aplicación y se dirigieron a una reunión en San Nicolás de los Garza. Ahí compraron bebidas alcohólicas y comenzaron la noche. Pero la primera fiesta no fue suficiente. Intentaron entrar a otra reunión donde nadie les abrió. Entonces, pasada la medianoche, pidieron otro taxi por la plataforma Didi. El conductor se llamaba Juan David. Él las llevó a una quinta en la colonia Nueva Castilla, en el municipio de Escobedo. La fiesta ahí ya había terminado, así que buscaron otra celebración cercana y la encontraron en la Quinta El Diamante. Aunque el organizador no las conocía, las dejó entrar. Pero algo pasó. En algún momento de la madrugada, Devani tuvo una confrontación con otros invitados. Según los testimonios, estaba en estado de ebriedad. Sus amigas decidieron que ya no podían con la situación. Alrededor de las 3:30 de la mañana, Ivone le envió un mensaje a Juan David, el chofer que las había llevado, pidiéndole que recogiera a Devani y la llevara a su casa. Según el conductor, la joven se mostró agresiva durante el trayecto y quería regresar a la fiesta. Además, la dirección del domicilio que le habían dado era incorrecta. Y entonces, a las 4:25 de la mañana, Devani tomó una decisión que cambiaría todo, se bajó del vehículo. Se bajó en el kilómetro 15.5 de la carretera Monterrey a Nuevo Laredo, en plena colonia Nueva Castilla. Juan David le tomó una foto y se la envió a las amigas. La respuesta de ellas fue escalofriante: gracias, pero no sabemos qué hacer. Añadieron que Devani estaba insoportable y que les había pegado y mordido. El chofer les dijo que intentó convencerla de quedarse en el auto, que le ofreció cargar su teléfono, pero ella respondió con groserías diciendo que le valía. Y así, Devani quedó sola. Sola en una carretera oscura, en una zona industrial, a las 4:30 de la madrugada. Las cámaras de seguridad de la zona captaron los últimos movimientos de Devani. A las 4:29, fue grabada cruzando la calle hacia una empresa de transporte llamada Alcosa. Se asomó a la caseta de entrada como si quisiera pedir ayuda, pero no entró. Siguió caminando. A las 4:33 llegó al motel Nueva Castilla. Las cámaras la captaron corriendo por los alrededores de un restaurante fuera de servicio que estaba junto al motel. A las 4:35, entró corriendo por la caseta de cobro del establecimiento. Y aquí viene lo más inquietante: en ninguna de las grabaciones se observa que alguien la estuviera persiguiendo. Finalmente, a las 4:54 de la mañana, Devani fue captada por última vez caminando hacia una zona de cisternas cerca del restaurante abandonado. Era un área cerrada, rodeada por bardas de más de 2 metros de altura con alambre de púas. Sin salida a la calle. Sin acceso para vehículos. Después de eso, Devani desapareció. Su padre, Mario Escobar, reportó su desaparición ante la Fiscalía de Nuevo León.
La fotografía tomada por el conductor se viralizó en redes sociales y medios de comunicación. México entero conoció el rostro de Devani. Se activó un comité de emergencia de búsqueda. El conductor Juan David fue detenido e interrogado, pero al no encontrarle elementos de culpabilidad, fue liberado. La familia convocó búsquedas masivas. Cientos de personas se sumaron, recorriendo la zona palmo a palmo. Revisaron pozos, cisternas, terrenos baldíos. Las investigaciones se extendieron a estados vecinos. Llegaban pistas falsas. El tiempo pasaba y la desesperación crecía. El 19 de abril, 11 días después de su desaparición, las autoridades catearon varios negocios cercanos, incluyendo la empresa Alcosa y el mismísimo motel Nueva Castilla. No encontraron nada. O eso dijeron. Pero durante esas búsquedas se hizo un hallazgo estremecedor, aparecieron cuerpos de otras jóvenes desaparecidas. El caso de Devani estaba destapando una realidad aún más oscura. Nuevo León estaba viviendo una crisis de desapariciones de mujeres que las autoridades no habían podido, o no habían querido, contener. El 21 de abril, 13 días después de su desaparición, Mario Escobar autorizó que la Comisión Nacional de Búsqueda se sumara a la investigación. Esa misma noche, se hizo el descubrimiento. Un cuerpo fue encontrado dentro de una cisterna de 4 metros de profundidad ubicada en el motel Nueva Castilla. El mismo motel que las autoridades habían registrado. El mismo lugar donde habían estado durante 13 días. Al día siguiente, pruebas de ADN confirmaron lo que todos temían, era Devani. Su cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición, lo que indicaba que llevaba muerta entre 5 días y 2 semanas. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente perturbadora. Las autoridades admitieron que esa cisterna ya había sido revisada en 4 ocasiones previas. 4 veces. Con presencia de diversas autoridades estatales. Y no la encontraron. ¿Cómo es posible? Los agentes lo llamaron una falla masiva humana. Mario Escobar tenía otra teoría. Él afirmó, destrozado, que a su hija la habían plantado. Que alguien la asesinó y después colocó su cuerpo en la cisterna. Que Devani estuvo con vida durante varios días después de su desaparición. Y las contradicciones no pararon ahí. La Fiscalía de Nuevo León declaró inicialmente que la muerte fue un accidente, que Devani habría caído a la cisterna. Determinaron que la causa fue una contusión profunda de cráneo. La familia rechazó esa versión de inmediato. Mario Escobar reveló que la fiscalía le había mostrado videos donde se observaba que el conductor Juan David había acosado sexualmente a su hija, tocándola sin su consentimiento, y que por eso ella habría pedido bajarse del auto. Se solicitó una segunda autopsia independiente. Los resultados fueron demoledores, golpes severos en la cabeza causados por un objeto contundente, más lesiones en el cuerpo, y la conclusión de que había muerto antes de llegar a la cisterna. No se ahogó. No fue un accidente. El peritaje lo calificó como muerte violenta feminicida. Pero la historia no terminó ahí. Se ordenó una tercera autopsia. El cuerpo de Devani fue exhumado el 1 de julio. Los resultados finales determinaron que la causa de muerte fue asfixia por sofocación, por obstrucción de los orificios respiratorios. Se descartó el ahogamiento. 3 autopsias. 3 versiones diferentes. Y ningún culpable. En enero de 2023, 2 trabajadoras del motel Nueva Castilla fueron imputadas por falsedad de declaraciones y encubrimiento. Fueron vinculadas a proceso. Pero hasta el día de hoy, nadie ha sido señalado como responsable directo de la muerte de Devani. El caso de Devani Escobar trascendió las páginas policiales. Se convirtió en un símbolo. Un símbolo de las miles de mujeres que desaparecen en México cada año. Un símbolo de la negligencia institucional, de las investigaciones plagadas de errores, de las familias que tienen que buscar a sus hijas con sus propias manos porque el Estado no lo hace. En México desaparecen en promedio más de 20 mujeres al día. Muchas de ellas jamás son encontradas. Y cuando se encuentran, la justicia rara vez llega. La fotografía de Devani, sola en esa carretera a las 4 de la mañana, se convirtió en la imagen de una generación de mujeres mexicanas que viven con miedo.
Miedo de salir de noche, miedo de subirse a un taxi, miedo de no volver a casa. Devani tenía 18 años. Estudiaba Derecho. Quería cambiar las cosas. Y hoy, su nombre nos recuerda que mientras haya una sola mujer desaparecida sin justicia, todos tenemos una deuda pendiente. Este caso sigue abierto. Las preguntas siguen sin respuesta. Y México sigue esperando. Si este video te hizo reflexionar, compártelo. Porque recordar es también una forma de exigir justicia. Nos vemos en el próximo video.